Un búmetro es un circuito electrónico, el cual se ocupa en equipos de audio para indicar el nivel de la señal, en unidades de audio. Quédate y descubre cómo hacer un búmetro con 5 LEDs y el circuito VAS6124. Este es el diagrama esquemático. Y estos los materiales que ocuparemos. Conectamos el pin 9 del VAS6124 a voltaje. Conectamos el pin 5 del VAS6124 a tierra. Conectamos los ánodos de los 5 LEDs a voltaje. Conectamos el pin 1 del VAS6124 al cátodo del primer LED verde. Conectamos el pin 2 del VAS6124 al cátodo del segundo LED verde. Conectamos el pin 3 del VAS6124 al cátodo del tercer LED verde. Conectamos el pin 4 del VAS6124 al cátodo del LED amarillo. Conectamos el pin 6 del VAS6124 al cátodo del LED rojo. Conectamos el pin 7 del VAS6124 a tierra, mediante el resistor de 10 kΩ. Conectamos el pin 7 del VAS6124 al polo positivo del condensador de 10 microfaradios. Conectamos el polo negativo del condensador a tierra. Conectamos la terminal 2 del potenciómetro a tierra. Conectamos el pin 8 del VAS6124 al hiper del potenciómetro. Conectamos la terminal 1 del potenciómetro al polo positivo del condensador de 2.2 microfaradios. El polo negativo de este condensador lo conectamos a la entrada de audio, en este caso, a este módulo para micrófono Electret. Con este circuito, podremos visualizar el nivel del sonido mediante los LEDs, siendo el primer LED verde el nivel más bajo, y el LED rojo el más alto. El potenciómetro de 10 kΩ nos permite calibrar el nivel de trabajo del VAS6124. Espero que les haya gustado, pero, sobre todo, les sirva. Un saludo y nos vemos hasta la próxima.